A ver, queridos y queridas. Esta es la última clase, ¿cacharon? Esta es la última clase de medios audiovisuales. Hoy cerramos medios. Aplausos, dice la Cris. Pero al menos quita el silencio y aplaude de verdad. Qué Es bien, profe. nuestra última clase de medios audiovisuales. Así que con este rol de profe de taller de medios audiovisuales, no nos volvemos a ver con la mayoría en la vida, a menos de que se jalen. Si les gustó la clase, pueden repetirse. Si les gustó la clase, pueden repetirse. Como la Cami, que le tocó repetirse la primera mitad. ¿Qué tal repetirse la clase de video 1, Cami? O sea, bien, profe. Pero no fue el semestre. Solo la primera mitad. Solo la Ajá, yo primera pensé que iba mitad. a ser igual todo. No, pues, chola. Si no, ¿para qué te hacían repetir si iba a ser lo mismo todo? Ah, bueno. Ajá. Esta vez sí le cachaste. Le caché, Javi. Siempre le cachaste. Sí, motivada es la Cami con el video. Entonces, acuérdense, como cierre, ¿no es cierto? Como parte del cierre, es interesante como primero ir haciendo como un recorrido, ¿no? A través de todo lo que hemos atravesado. Entonces, acuérdense que partimos desde esta revisión de elementos de la narrativa, enfocada sobre todo en medios tradicionales, ¿no? Y este proceso no es básico, es igual como un proceso complejo, pero digamos que es un proceso mucho más simple de construcción de historias, que después vimos la manera de pasarlo a otro tipo de lenguajes, y en nuestro caso lenguajes visuales y audiovisuales. Entonces, junto a las lógicas de manejo de cámaras, justo a las lógicas de edición de video, y junto también como a las lógicas de crítica, que es algo como súper importante, ¿cierto? Aprender a criticar y aprender a observar y a ver como con otros ojos las mismas cosas que a veces vemos como solamente por diversión, ¿no? Porque consumimos muchísimo contenido audiovisual. Pero es importante que ahora también tengan como esta inquietud constantemente de intentar revisar desde la producción, desde el manejo de cámaras, desde el vestuario, desde la construcción de las diferentes figuras, ¿no? Desde la manera en la que se ensamblan las distintas secuencias, cuáles son todas las reflexiones que propone el autor y también cuál es la manera en la que técnicamente terminan resolviéndolo, ¿no? Que son como cosas súper complejas. La siguiente mitad estuvo destinada a entender la lógica de los medios audiovisuales desde un punto de vista mucho más contemporáneo, ¿no? Entendiendo primero a través de las propuestas transmedia, en donde el sistema de video es solo uno de los múltiples elementos, y entendiendo también la lógica de la narrativa y de los sistemas audiovisuales empieza a ser transversal a muchos otros segmentos, ¿cierto? Entonces, que las propuestas de narrativas audiovisuales no solamente funcionan a través del video, sino que son también ubicuas, ¿no? Están en todos lados. Y en esa lógica trabajamos un poquito de narrativas basadas en ubicación, con esta forma de contar historias solamente a través de audio, que me parece que son ejercicios lindos porque también nos ayudan a los diseñadores gráficos a escapar un poco de la parte visual, ¿no? A entender que hay como estas otras, que son miles, infinitas posibilidades, y al mismo tiempo reflexionar sobre el espacio y sobre las condiciones en las que nos encontramos como una influencia también a la manera en la que comprendemos las distintas narrativas. Y con esa información empezamos a hacer este énfasis en la narrativa audiovisual orientada a una propuesta de realidad virtual, que es lo que hemos ido construyendo. Y con esta lógica de narrativas dentro de los sistemas de realidad virtual, hemos pasado ya por diferentes formatos, hasta llegar a esto que ha sido como nuestra última, casi nuestra última síntesis, ¿no? El crear este video sketch, el generar esta simulación de cómo una persona va a transitar por estos espacios. Y en esta simulación
poder entender si es que la historia que estamos armando es comprensible o no. Si es que todos los recursos que hemos definido, desde el espacio, los objetos, los sistemas de visualización de información, el audio, los recursos de animaciones, los personajes, la atmósfera, si todos estos elementos que estamos creando a través del recorrido por el espacio y a través del paso del tiempo tienen la capacidad de contar historias desde cosas muy simples hasta cosas muy complejas, ¿no? Como forman parte de las propuestas que hemos creado. Entonces, este ejercicio de realidad virtual es como una síntesis, ¿no? Al mismo tiempo que es una manera súper interesante de entender cómo se construyen estas posibles aplicaciones de los nuevos medios dentro y a través de tecnologías contemporáneas. Al mismo tiempo es una manera de sintetizar todo lo que hemos visto durante la clase. Y es un espacio en el que ustedes también han tenido esta posibilidad de identificar cuáles son los recursos que más les interesa utilizar y que más les sirve también para contar sus proyectos. Vamos a hacer como una revisión de cuál es el pendiente específico para esta semana. Acuérdense que esta semana estamos haciendo una evaluación de nuestra propuesta narrativa, ¿no es cierto? Si es que hablamos del video sketch como la síntesis en la que podemos llegar a entender si es que se cuenta esa historia, como una metodología transversal que debería atravesar a todas las materias, al menos de este semestre, pero que después yo sí les recomiendo como algo que nunca dejen de utilizar. Siempre tenemos estas propuestas que terminan centradas en el ser humano, en nuestro usuario y que obedecen a un sistema de prototipado y evaluación. Entonces diseñamos el video sketch, pero no nos quedamos con eso de decir, nos parece que esta cosa sí podría funcionar porque teóricamente la hemos construido así, ¿no? Porque hemos puesto amarillo donde creemos que se pongan felices y hemos puesto azul donde queremos que se pongan tristes. Porque les pusimos esta música ambiental de trompeta para que ni sé qué cosa y esta música ambiental de violines para ni sé qué otra cosa, ¿no? No nos quedamos en esta propuesta teórica centrada en el diseñador, ni tampoco nos quedamos con esta lógica del diseñador sentado frente a la computadora forever, sino es importante para nosotros también poder contrastar y enfrentarnos con el mundo real. Y para eso nos interesa hacer este análisis y esta evaluación de qué tan bien es comunicado nuestro mensaje a través de la propuesta de narrativa que hemos construido. Voy a compartirles pantalla. Lo que trabajamos desde el lunes es identificar cuál es nuestro paradigma de evaluación. Entonces, acuérdense que las evaluaciones no se hacen solamente con un prototipo, ¿no? No se hacen solamente con un producto, sino necesitamos tener claro cuál es el objetivo, necesitamos tener claro cuáles son las preguntas que vamos a hacer para que a través de la exposición del usuario a nuestro prototipo, nosotros podamos constatar cuáles son las cosas que llegó a entender, a comprender, a interpretar, ¿no? Nos interesa entender cuáles son las herramientas, nos interesa entender cuáles van a ser inclusive las éticas de evaluación, ¿cierto? No porque no se pida como requerimiento formal para este ejercicio en particular, no significa que ustedes no tengan que comunicar a sus participantes cuáles son las éticas. Y piénsenlo como posiblemente desde formatos súper simples, ¿no? No tienen que ser como documentos muy extensos, pero al menos ellos deben tener la garantía de un proceso de anonimato, deben tener claridad en que no se les esté evaluando a ellos, sino al prototipo, de que vamos a manejar la información solamente a través de un carácter académico, de un montón de cosas, ¿no? Que ya hemos revisado constantemente.
Y deben cachar también que son libres de abandonar en cualquier momento la evaluación si por alguna razón lo necesitan. Sin embargo, los componentes que nos interesa revisar, lo que sí nos interesa cachar y por donde debería estar orientada la lógica de la entrevista semiestructurada, acuérdense que es una entrevista, no un cuestionario, es a entender cuán comprensible es esta propuesta narrativa que estamos generando. Si es que el tema llega a entenderse, ¿no? Si es que la trama es clara, si es que se está narrando realmente lo que queremos narrar. Nos interesa entender cuál es la relación que tienen con el espacio, con el escenario, si es que llegan de alguna forma a abstraerlo dentro de su mente y son capaces de representarlo. Nos interesa entender cuáles son los objetos y recursos de visualización de datos que les llaman la atención. Queremos saber qué les dicen. Queremos saber por qué regresaron a verlos. Y también nos interesa entender si es que la estética y esta lógica de narrativa visual que hemos aplicado, ¿cierto? Va relacionada a la composición, a la banda sonora, al vestuario, a la utilería, cumple con la función que hemos proyectado. Y hay una característica adicional que es libre, ¿no? Hay que decir otro, no necesariamente otros. Si quieren analizar otros, está bien, pero al menos uno. Esto es como mandatorio igual. Acuérdense que las actividades semanales tienen un puntaje de 10, ¿no? Y en este caso está repartido por la respuesta en cada uno de estos elementos. Lo que corresponde al trabajo de hoy, ¿cierto? Que ya pasamos un poco esta idea de repensar el prototipo, tiene que ver más con la parte productiva. Entonces, es importante entender que al menos 5 personas cercanas y no necesariamente, más bien como excluidos sus propios compañeros, porque ya saben hacia dónde va la narrativa, ¿no? Entonces, lo mejor es gente que no cache qué es lo que estamos contando dentro de nuestras propuestas de realidad virtual. El objetivo final es que ustedes sean capaces de identificar oportunidades, de reportar problemas, en este caso vinculados a la narrativa. Habrán cambios que puedan realizarlos, habrán otros cambios que probablemente sean como mucho más grandes, que deberán quedar solamente reportados y bien como es necesario replantear como toda la construcción del espacio, es muy difícil hacerlo, ¿no? Porque en algunos casos, en otros sí se puede. Eso creo que también depende de cada proyecto, ¿no? Hay algunos proyectos en los que replantear el espacio significa mover esto así, y en otros replantear el espacio es una cosa muy compleja. Replantear la estética, dependiendo de los cambios, también puede ser como súper difícil, ¿no? En otros casos puede ser como solo estilizar o caricaturizar más o simplificar o capaz de solamente modificar la estética de un elemento y no de todo, ¿no? Entonces identifiquemos qué sí podemos cambiar y qué no podemos cambiar. Esto es súper importante nuevamente, ¿no es cierto? Son los 10 puntos que terminan valorando el trabajo de esta semana. Pero la otra cosa que es interesante revisar hoy es que la evaluación de sus proyectos finales, en donde están los otros 20 puntos, ¿no es cierto? Porque hemos dividido 10, 10, 10 entre la semana 13, 14 y 15, y 20 finales que corresponden a la entrega serán presentados el día jueves 10 a las 4 de la tarde. De 4 a 6 tenemos cita. La lógica es similar a la de la mitad del semestre. Hay una ficha que tienen que subir al entorno virtual. Hay un video que tienen que presentar,
que ahora hemos aumentado el tiempo a 10 minutos porque también la complejidad del proyecto es mucho más grande y hay muchas más cosas que reportar. Y la recomendación es que incluyan, sí hay como una pequeña guía, ¿no? Hay una pequeña guía de qué es lo que deberían incluir, que es una recomendación, ¿no es cierto? Más que una tabla inamovible. Lo que sí es importante es que ustedes dentro del video hagan referencia a los conceptos y a los criterios que se van a analizar dentro de la rúbrica. La rúbrica no es nada nuevo. La rúbrica aquí tienen que cargar el enlace, ¿no? En la semana 6, en actividades, tienen que cargar el enlace final. La rúbrica, como ustedes se dan cuenta, son cosas que ya hemos visto, son cosas que hemos planificado, que ahora vamos a verlas ya resueltas dentro del prototipo. Entonces vamos a analizar cómo han aplicado estas dimensiones de agencia, inmersión, transformación. Acuérdense que es al menos una, no tienen que ser las tres. Tiene que ser al menos uno de los recursos. Y solo para este elemento en particular, yo les estoy pidiendo adicional un pequeño texto, ¿no? Máximo, máximo, máximo 500 palabras. Esto es como una carilla en el que realicen justificación bibliográfica y expliquen cómo lo han aplicado en el proyecto, pero tiene que haber como esta correlación, ¿no? Entre lo que planificaron, entre lo que justifican y entre lo que el proyecto finalmente es. La otra es la trayectoria, ¿no es cierto? Hemos pensado también y hemos contemplado cómo generar esta trayectoria canónica que va a ser nuestra emisora principal del contenido que estamos creando, que además debe tener esta característica rítmica, ¿no? Que lo analizamos a través de estos 5 tiempos en base a la pirámide de Freytag, pero que pueden ser como también otras lógicas que tienen que estar diseñadas, ¿cierto? Debe haber una introducción, debe haber un crecimiento, un clímax, un decrecimiento y un desenlace. Hablamos de los elementos de la narrativa incrustada, entonces la relación que tienen los objetos con la historia que estamos contando, la construcción de los espacios y definición de los escenarios y la manera en la que hemos aplicado nuestro lenguaje visual, ¿no? Acuérdense que tenemos como esta reflexión súper importante a quedarnos además en que nuestra estética no es solamente low poly, ¿no? Y ahí pónganle como mucho cuidado. Low poly es, o sea, es todo y es nada a la vez. Técnicamente tiene como una lógica clara, pero conceptualmente, desde la característica narrativa, no nos transmite nada. Los recursos audiovisuales que hemos definido, en los que hemos proyectado 5 productos, entre audios, videos, animaciones, GIFs. Se evaluará calidad de producción y postproducción y el aporte a la narrativa y la estética. Y finalmente, el data storytelling, ¿no? Nuevamente, la calidad de la información que recopilamos, la manera técnica en la que resolvemos y en la que la incrustamos dentro del espacio y en la que nos ayuda también a contar la historia sin que interrumpa. Nuevamente, todos estos elementos que son parte de la rúbrica son cosas que las hemos venido trabajando, de las que hemos conversado tal vez más dentro del tono conceptual y de planificación. Sin embargo, es su trabajo como terminar de aterrizarlo. Y si es que no es totalmente evidente, ¿cierto? Es importante que ustedes lo expliquen y lo clarifiquen dentro del video de presentación, dentro de estos 10 minutos de presentación que tienen que estar cargados. Solo para dejarlo como súper, súper claro, el video y la ficha las cargamos en la clase de taller. Este es el requerimiento, ¿no es cierto? El video y la ficha la cargamos en la clase de taller. Y en la clase de medios audiovisuales es importante que ustedes carguen el enlace al Hubs y este documento con el justificativo de la narrativa interactiva.
¿Dudas, mis cholos? No, Clarísimo. sí, yo creo que sí. Ya. Para la próxima semana. Esto es para el próximo jueves. Esto es ya. para el próximo jueves. Y el próximo jueves, como vamos a hacer lo mismo que con Saving Monkeys y presentamos el video. Sí, exactamente lo mismo. Ah, Y ya Lo no, mismo. y ya se acaba todo. Y ya se acaba todo. O sea, todo sexto. Falta séptimo y octavo. O sea, Pero obvio, sí, pero el semestre, el o semestre sea, ya ya se no acaba. va a haber más deberes. ¿Me lo No. juras? Depende, depende. Sí. Depende. Si es que salen seleccionados con su proyecto para darles continuidad, Ah, como esta cuenta como relación prácticas, ¿no? PUSE-UEA que cuenta como prácticas, vamos a trabajar juntos un par de meses más. Y si es que aceptan también, finalmente, que no están obligados, no sé, no sé si es que les vayan a obligar, espero que no. Espero que sea voluntario con honor y con orgullo. En la puse nada de eso, nada es. Nada es obligatorio. Estamos grabando, pila. Nada es obligatorio, dije. ¿Qué tal, Cris? Nada es obligatorio en la puse. ¿No? Qué bueno, qué bueno. Ya, queridos. Voy a armar los grupos. Voy a armar los grupos y con esto vamos cerrando poco a poco. Esta es la última clase, ajá, última clase de medios. No se pongan tristes, que todavía nos vemos en clase de taller. No se pongan tristes. Ahora viene la Nati a la clase de taller para conversar un poquito sobre lo que ha sido esta semana. Después, otra cosa más. En lugar de cerrar el día de hoy a las 6:30, como hacemos con la clase de medios audiovisuales, vamos a cerrar a las 6 porque tengo una reunión. Entonces, nos convocamos a las 5 para las 6 para cerrar la clase y después nos vamos descansito antes de la clase de taller, ¿ya? Ya, cholis. A ver.